En primer lugar tenemos a Nacir Turrado, en segundo lugar a Rubén Colomer y a María. A ver, que me pongo las gafas, que sin gafas nada, no veo nada. Bueno, una cosa que sí quiero plantear, que en cualquier momento podéis lanzar preguntas, tanto en streaming como aquí el público, que es un público especializado, que son fundamentalmente emprendedores relacionados o que están poniendo en marcha también la inteligencia artificial. Con lo cual, bueno, pues al final no vamos a ser 3 ponentes, sino vamos a ser 4 o 5, si también nuestros compañeros de streaming se animan. Nacir Turrado es un reconocido consultor, SEO y CRO internacional, que ayuda a marcas a mejorar su visibilidad y conversión en todos los entornos donde ya empieza la búsqueda. Formador y ponente habitual, divulga cómo aplicar la inteligencia artificial de forma práctica en SEO y cómo desarrollar agentes inteligentes que optimizan procesos digitales. Primera pregunta para mí obligatoria. Dame 3 consejos para aplicar la inteligencia artificial en SEO, porque yo creo que eso nos interesa a todos. Pues lo primero, además, creo que lo decía Carlos, lo habían dicho todos antes también, ¿no? Busca ese caso de uso, ¿no? Busca que la IA realmente te resuelva un problema real que tú tengas y que no te lo cree, que eso también es importante. Es decir, no te subas al hype, no contratéis una herramienta de SEO porque diga ahora con IA, que esto estamos viendo también mucho, ¿no? Que la gente se sube al carro con esto. Esto me pasa incluso para las empresas para las que trabajo, donde me encuentro que incluso en sus objetivos les meten en plan contratar una herramienta IA este año. Y eso va en su plus. Entonces, ¿qué van a hacer? Contratar una herramienta de ella, haga lo que haga, ¿no? Así que, ojo, vaya incentivo más perverso, ¿no? Sí. Entonces, también entender las limitaciones que tiene la IA, sobre todo para SEO. En SEO tenemos muchos edge cases, tenemos muchos casos con muchos dependes, no estamos cansados de decirlo siempre, ¿no? Entonces, la IA tampoco no es la IA, bueno, es que también a día de hoy relacionamos IA con LLMs, ¿no? Cuando la IA es una cosa que lleva siendo hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay otros tipos de IAs, ¿no? Pero no son deterministas, entonces hay ciertas tareas que no pueden hacer. Si buscas determinismo, utiliza una automatización. Y esto es otra de las cosas que las empresas y las pymes no saben. Es que a lo mejor es que para ciertas tareas, en concreto de SEO, sobre todo temas técnicos, tú no necesitas una IA. A lo mejor necesitas una automatización que te detecte cuando hay una caída en algún sitio, que te pase una alarma, que te tire una alarma, que compare crawls para cosas así. No necesitas una IA. ¿Vale? Y mucho menos un agente, que ahora también está todo este hype de los agentes, ¿no? Muchos de mis clientes me dicen, bueno, ¿qué podemos hacer con los agentes? Y les digo, bueno, explícame qué cosas tienes tú. ¿No? Y les digo, haz una lista de cosas que por lo menos repitas como mínimo 5 veces al mes y luego a ver cuánto tiempo te quitan. Y vamos a ver si podemos llegar a automatizar algo con eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos empezando a montar ya cosas serias, ahora que los agentes empiezan a funcionar un poco mejor, vamos a decirlo, porque esto también hay mucho hype y mucho humo en el mundo de los agentes, por cierto. Y con la gente de Maisa, de Valencia, estamos empezando a clonarme. ¿Qué quiere decir? Aplicar el know-how que yo tengo para tomar determinadas decisiones ante ciertas situaciones. Y la idea es empezar a vender trabajadores digitales, que es una cosa que ellos ya hacen. Venden trabajadores digitales que hacen una tarea muy concreta. Trabajan para Santander, para muchas, ¿no? Entonces me ha escogido a mí precisamente para intentar meterse dentro del sector del marketing y para ciertas tareas muy puntuales, no que te lo hagan una cosa para todo, a ver, ¿no? Y es increíble, es increíble porque es que se digo, mira, aquí la vamos a pillar con este caso y dice, no, ostras, ha tenido en cuenta este depende y ha tomado diferentes decisiones, ha ido por un árbol, es muy chulo, ¿no? Entender la limitación de la IA también es súper importante. ¿Qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer? Las IAs son brillantes, pueden hacer cosas que, como decían también, ¿no? Antes también Carlos, que eran imposible de pensar, ¿no? que un humano puede llegar a hacerlas, pero también pueden hacer cosas muy absurdas, cosas que un humano ni siquiera fuera capaz de hacer, ¿no? Digamos que son mediocres en lo mundano, podríamos decirlo, ¿no? Así que ojo con eso, ¿no? Y como tercer consejo, ojo, cuidado, porque no hay nada peor que un tonto motivado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
nos habían vendido, Sam Altman y todos estos, ¿no? que la IA democratizaba un poco, ¿no? Que iba a igualar perfiles, ¿no? Que era capaz de darle alas a gente, a todo el mundo, ¿no? Que nos podía poner en las mismas condiciones. Y de hecho había unos estudios al principio que parecían demostrarlo, ¿no? Lo que estamos viendo a día de hoy, según los últimos estudios, es que la IA solo beneficia a los mejores, ¿vale? Al resto o se quedan igual o incluso empeora su rendimiento, ¿vale? Por eso decía que ojo con eso. Entonces, el SEO es bastante peligroso. Para muchos negocios es peligroso en cuanto a la cantidad de negocio que puede haber. Hay negocios que el 50% es tráfico orgánico. Para que dejarle que una decisión la tome la IA, o que, por ejemplo, porque digamos, hay gente que no tiene la capacidad de interpretar lo que te está diciendo tampoco, no tienen criterio, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando ponemos a dos cuñados a hablar, ¿no? Digamos, pues no puede salir nada bueno de ahí, ¿no? Genial. Luego seguimos hablando, Nasir. Nuestro segundo invitado es Rubén Colomer, cofundador y CEO de Nextier Ventures, con más de 25 años a sus espaldas como emprendedor e inversor en proyectos de Internet. Ha sido fundador de DM School, cofundador de la filial en España de la aceleradora Plug and Play y director de inversiones del fondo de Deep Tech GoHub Ventures. En la actualidad lidera Nextier Ventures, uno de los primeros fondos de inversión privados españoles especializados en inteligencia artificial. Desde la perspectiva del inversor, ¿cómo veis el desarrollo de inteligencia artificial en España? Bueno, lo primero, súper divertido, ¿no? Antes lo decían en la anterior mesa. Yo creo que el momento que nos ha tocado vivir es mágico, ¿no? Estamos viendo cosas que antes no se podían hacer y ahora nos da pues como superpoderes, ¿no? Estamos todos supervitaminados para hacer un montón de cosas. Yo creo que lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que está, aunque Nasir dice que no, yo creo que sí que está democratizando bastante la tecnología. La tecnología hoy en día ya no es una barrera de entrada como era antes, o no es tan barrera de entrada como lo era antes, y se está comoditizando, ¿no? Esto lo que hace al final es que pequeñas empresas, que al final es lo que más nos importa hoy, ¿no? Pequeñas empresas, pymes o micropymes incluso, sean capaces de, con poquitas personas, hacer una barbaridad de trabajo, ¿no? Y antes poníamos un ejemplo también, lo comentábamos tú y yo fuera, ¿no? Empresas de 10 trabajadores que han facturado 100 millones en menos de un año, empresas españolas como Magnific, que con 2 personas han facturado 10 millones, 200 millones Midjourney, Vercel, Bolt. Hay un montón de empresas que con muy pocos trabajadores están facturando cantidades súper importantes que antes no se podían, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento tremendamente mágico y que la gente tiene que aprovechar para aprender una tecnología que no es como las anteriores revoluciones que han habido, ¿no? Quiero decir, para mí, la inteligencia artificial, a diferencia de cómo pasó cuando llegó la web, comercio electrónico y tal, no es una tecnología que llegue y te quedas y ya está, sino que las cosas cambian, no te diré de mes en mes, pero casi, o si no de semana en semana, me da igual. Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, hace 4 o 5 meses aparecieron los protocolos MCP, los que sacó Claude, que nadie le hizo demasiado caso, y hoy todo es MCP, todo es protocolos de modelos que lo que hacen es facilitar muchísimo el trabajo para conexión y carga de datos, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un momento tremendamente dulce para vivirlo como inversor e independientemente también como doer, ¿no? Como emprendedor. Vale, luego veremos a ver si los emprendedores que vienen en la siguiente tanda ven ese momento mágico de los inversores o si se ven presionados a veces, porque eso es un tema que me gusta. Nuestra tercera invitada es María J. Alonso, CEO y fundadora de Caleón. ¿Caleón se pronuncia así? Oqualeon, pero bueno, Oqualeon. da igual cualquiera de las. Empresa tecnológica que desarrolla soluciones propias con inteligencia artificial especializada, algoritmos propios para sostenibilidad, desarrollo de talento, salud, etcétera. Es también vicepresidenta de la Asociación Data Economy España. ¿Qué es lo que hace diferente a Oqualeon?
Pues mira, en Qualion lo que hacemos es el ciclo completo del dato, por eso podemos dedicarnos a distintos sectores, como he mencionado. Trabajamos con los datos porque es nuestro combustible y luego, pues cuando hace falta inteligencia artificial, utilizamos inteligencia artificial. Cuando lo que hay que hacer es una analítica predictiva, se utiliza la analítica predictiva y el business intelligence, pero no hace falta inteligencia artificial para todo, como bien ha comentado en la mesa anterior. Hay que extraer el máximo potencial de cada una de las tecnologías que utilizas. Nosotros desarrollamos algoritmos propios porque queremos aportar ese valor diferencial, queremos que la solución esté hecha a la medida del cliente, por eso tenemos nuestro camaleón como logo, nos adaptamos al cliente y al entorno. Es completamente cambiante, pero utilizamos las tecnologías a nuestra disposición, desde el Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, absolutamente todo lo que nos haga falta, las redes neuronales, etc. Inteligencia artificial generativa también, pero solamente el modelo desconectado y además el único modelo que hemos identificado que protege tanto los datos como los desarrollos que se realizan del propio modelo son propiedad de quien desarrolla esa novedad en el modelo, porque el resto, no nos equivoquemos, estamos poniendo a disposición del gran público, o por lo menos de las grandes tecnológicas, que son las que están utilizando toda esa información, tanto los datos como los desarrollos que hagamos con sus IA generativas. Entonces, nosotros queremos seguir aportando ese valor, pero también manteniendo dentro de la empresa ese valor con el desarrollo de los algoritmos y luego ocuparnos de la sostenibilidad completa, tanto en la parte medioambiental con algoritmos verdes y la eficiencia energética en el tratamiento de esos datos, la parte social, tener volumen de datos suficientes para que sean, por un lado, significativos y, por otro lado, asegurarnos que evitamos en todo lo posible los sesgos, y luego la parte de la gobernanza, esa protección de la propiedad intelectual y de la no solamente de la privacidad, sino también de la confidencialidad de los datos de las empresas clientes, y que no están ahí a disposición, y que alguien entra en ChatGPT, le pregunta cómo hacer y le hace un prompt adecuado y le está proponiendo lo que está haciendo la empresa de al lado. En fin, yo creo que tenemos que tener un poquito de cuidado cómo manejamos las herramientas de IA generativa que están a disposición. Hay que hacerlo en entornos muy protegidos. Ahora ya, si os parece, ya entramos en materia y lo dicho, podéis participar y lo dicho, podéis participar. Has mencionado, no quería empezar yo por el lado más de los retos que tiene la inteligencia, pero ya que lo has mencionado, precisamente eso, la expansión de la IA tiene, en principio, ¿no?, parece que dos grandes amenazas, o parece que lleva implícito dos grandes peligros. Uno que sería la ciberseguridad, que ya estamos viendo lo que se está haciendo, ¿no?, y la otra el mal empleo de los datos. ¿Cómo luchar contra esos peligros? ¿Empiezas de aquí y paso hacia allá? Sí, como queráis. Pues yo en los peligros, primero teniendo claramente unos principios éticos y además la explicabilidad de los algoritmos. En eso nosotros también estamos trabajando precisamente para que sean explicables y, por lo tanto, tener claro para qué y cómo se utilizan esos algoritmos. Luego, además, hay otro problema fundamental, que ahora mismo es el desconocimiento sobre la inteligencia artificial. Que la gente se ha tirado en plancha o en bomba a una piscina de la inteligencia artificial y no se ha dado cuenta que lo que debajo tiene son pinchos o piedras, y que hay que tirarse a lo mejor un poquito más horizontal de momento hasta que veas qué profundidad tiene el agua. ¿Vale? Entonces, que tengamos cuidado con eso, la formación es fundamental y las empresas tienen un reto, y el propio reglamento de ella exige ahora a las empresas que formen a todos los empleados, absolutamente a todos, en inteligencia artificial. Y paso para allá. Sí. Pues bueno, un poco de acuerdo, ¿no? Quiero decir, al final yo creo que tenemos la regulación más estricta de todo el mundo, con lo cual, por esa parte,
estamos un poco más protegidos que el resto. Yo creo que incluso está sobreregulada en ciertos aspectos, sobre todo para la parte de testeo y pruebas, que decir que al final esto es como una arma, donde en otros países no tienen regulación, China ninguna, Estados Unidos, ahora Trump decía que quería revocar alguna de las regulaciones que había hecho la antigua administración. Yo creo que hay que regular, pero no sobreregular. Y la otra parte es la educación. Quiero decir, para mí es súper importante la educación en materia de inteligencia artificial, pero ya desde los colegios. Esto es algo que vamos a tener durante años, quiero decir, al final la inteligencia artificial lleva más de 50 años con las redes neuronales, pero desde que ha llegado la IA generativa, pues le estamos dando un poder incluso mucho más fuerte, que tienen que tener una educación ya desde bien niños para el uso y el abuso de este tipo de tecnologías. Yo, por el lado que me toca, estamos viendo en LinkedIn constantemente gente compartiendo MCPs, ¿no? MCPs, MCP es una tecnología muy chula, pero es peligrosísima. Está conectada, estáis dándole la autonomía a una herramienta que se conecte y que haga peticiones a internet y que mande cualquier cosa. Cualquier persona puede hacer un MCP de cualquier herramienta que no sea oficial. Pasó con el primer MCP de WhatsApp, creo que no sé si era el primero o el segundo, que la gente se lo empezó a instalar y empezó a robar datos. Ojo lo que veis y que os instaláis, en el mundo del SEO también hay un montón de MCPs para SEO. Claro, estáis conectando a un MCP vuestros datos de Search Console, de vuestro Google Analytics o de lo que sea, ¿no? Cuidado con eso. Luego también, a la hora de decidiros por una herramienta de SEO, la mayoría, ya os digo yo, que son todo wrappers de OpenAI. Entonces, si tenéis un poco de mimo, ¿no? Y queréis y protegéis vuestros datos, que os ponéis un Teams y que cosas así, o no, Google no, ojo, estáis utilizando wrappers de OpenAI. Entonces, entrevistad a la empresa que vais a contratar, a ver si eso os preocupa o no. ¿Vale? Y nosotros, por ejemplo, trabajo para Inditex, para un montón de marcas en Expreso. Claro, no se pueden hacer estas cositas. ¿Qué hacemos al final? Nos instalamos todas las cosas en local. Algo súper importante, si os vais a instalar alguna cosita de estas, que no tenga capacidad de conectarse a Internet. Digamos que así es como se limita la mayor parte de problemas. Por lo menos que te hagan el destrozo en local, ¿no? Pero que no sea capaz de enviar datos. Entonces nosotros lo que hacemos al final es, si la empresa no nos asegura esa cesión de datos a OpenAI, lo que hacemos, yo lo que acabo trabajando con el equipo de IT y desarrollando a medida las cosas que ellos querían hacer, ¿no? Así que al final todo acaba así, un desarrollo a medida para evitar utilizar estos wrappers y por temas de seguridad, básicamente, ¿vale? Y en el lado contrario, bueno, en el lado contrario no, antes estabais hablando de inteligencia artificial generativa, cada vez empiezan a salir de más soluciones de inteligencia artificial. ¿Cuáles creéis que son las aplicaciones de la inteligencia artificial que más se están aprovechando ahora mismo las empresas? Otra vez más barro para casa. En mi caso concreto, todo lo que tiene que ver con generación, ¿no? Generación de texto, sobre todo. El mundo del SEO es más lo que hay, ¿no? Y es lo que más veo. Generación de texto, creación de informes para marketing digital, conectarlo con diferentes sitios y que te haga resúmenes de cositas, ¿vale? Ojo también con la generación de texto, porque se ha vuelto un poco un commodity por gente, pues bueno, ahora que puedo generar contenido, vamos a generar muchísimo más contenido, ¿no? ¿Y qué acaba pasando? Que viene Google y te come, ¿no? De hecho, Google tiene clasificadores de contenido generado por IA. Parte de mi trabajo consiste en hacer que los textos pasen naturales, con lo cual no utilizamos aplicaciones de terceros, sino que las acabo desarrollando yo a medida. Entonces, ojo con estas cositas, sobre todo en Your Money, Your Life, en sectores donde tienes que pasar la tarjeta, que son un grupo de sitios. Bueno, al final Google te dice, sectores donde puedas perjudicar a un usuario, ahí no voy a colar cualquier tipo de contenido, ¿vale? Entonces, ahí requiere un poco de expertise, de diferenciación, entonces siempre un human in the loop habría que poner en ese caso, ¿no? Pero ya te digo, mi caso ya es informes, sobre todo, resúmenes de estas cositas, y es lo más seguro, y generación de texto es lo que más estoy viendo. Pero a nivel general, no solo de vuestra parte, o sea, no, Rubén, o sea, no solo lo que en vuestro caso concreto, sino que a nivel general, ¿qué aplicaciones creéis que están dándose más en las empresas? Y sobre todo que digas, joder, pues no están aprovechando, o a lo mejor,
otro tipo de aplicaciones que les podría ir mejor. Todas las que tengan que ver con mejora de eficiencia al principio, ¿no? Yo creo que es la primera ola por la que todas las pymes tienen que pasar. Luego ya mejorar la calidad del output, ¿no? Pero la primera ola es mejora de eficiencia. Si queréis empezar, empezad por ahí. Y ya te digo, es que yo siempre barro para mi casa, yo es todo lo que veo, que soy desarrollador, entonces para mí todo lo que tenga que ver con generación, pero bueno, todo lo que sea automatizar procesos de cualquier tipo, inventario, por ejemplo, ahora estaba con un marketplace y lo que le están haciendo otros tiene que ver con liberar al que toma decisiones de comprar, vender, ver cómo está el almacén y estas cosas, pues al final te ahorras personas haciendo un trabajo bastante repetitivo y que no tiene mucho valor añadido, ¿no? Es que yo creo que en todo. Al final, nosotros que vemos, no sé, más o menos unas 2.000 compañías para invertir de inteligencia artificial, te podría decir de muchísimos sectores, pero al final es lo que dice Natsir, ¿no? La mayor parte, las que mejor funcionan, son las que están automatizando procesos con inteligencia artificial o aquellas que abaratan costes en las empresas, ¿no? Al final, una empresa lo que quiere es mejorar resultados, bajar costes, tener mayores ingresos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, algunos de los inversores que tenemos en el fondo, pues algunas veces nos preguntan, oye, tengo este problema o tengo una tarea. Nos contaban, por ejemplo, empresas que reciben como 50, 70 pedidos al día, donde les llegaban por email, algunas veces era un PDF, a veces era un Excel, a veces tenían que, los pedidos pues le venían en kilos o en cajas, o sea, dice que la persona que tenían 3 o 4 personas que tenían que ponerlo directamente en su CRM, tenían que meterlo dentro del SAP, etcétera, pues bueno, esto hizo un trabajo de negros, ¿no? Todas estas automatizaciones que puedes poner agentes por el medio para que calcule si es una caja, si es kilos, si es no sé qué, que lo vuelque directamente con un JSON, que lo vuelquen directamente en SAP y tal, pues eso al final es que necesitas 3 personas para hacer estos 80 pedidos de forma diaria y volcarlos, y con inteligencia artificial prácticamente con 2 personas se pueden hacer, ¿no? Pero aparte de eso, todo lo que tenga que ver con IA generativa, que es lo que decía Natsir, o sea, la cantidad de tiempo que nos hemos ahorrado haciendo informes, revisando textos, haciendo resúmenes, no sé, es que es una cantidad de ayuda todo lo que tiene que ver con IA generativa, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos muchísimas reuniones cada día, todo el equipo, somos 8 personas ahora, pues bueno, todo lo que tiene que ver con grabación de toda la reunión, resumen, pasar informe. Todo esto nos quita una barbaridad de trabajo. Sí. En tu caso, María, comentabas además también que lo que estás observando, y es uno de los grandes problemas de la aplicación de la inteligencia artificial en las empresas, es la falta de formación en los empleados, ¿no? ¿Qué necesitamos ahí para quitar ese lastre, ese obstáculo? Pues mira, en la formación, no solamente que los departamentos de tecnología o de innovación aprendan de inteligencia artificial, sino que sea tanto de arriba abajo como de abajo arriba, absolutamente toda la empresa tiene que entender qué es lo que supone y qué es lo que le puede aportar y qué riesgos conlleva. Todo depende del uso que tú hagas de ello y cómo lo implementes. Un poco lo que comentabais, por ejemplo, con el resumen de las reuniones, pues con la última versión de Google Chrome, a mí en Google me van a hacer el vudú dentro de poco, pero no es que no me guste, es simplemente que quiero que la gente sea consciente, y somos nosotros conscientes de qué es lo que pasa cuando tú utilizas, por ejemplo, una videoconferencia y lo estás abriendo desde Chrome. Pues automáticamente está grabando toda la información y mandándosela a Google, absolutamente todo. Entonces, si tú estás teniendo una reunión confidencial sobre un lanzamiento de algo que tenga la mínima relación con algo que esté Google, si como estamos en el sector tecnología, todos los que estamos aquí, básicamente, pues es que cualquiera de nosotros en 2 patadas le has regalado, si no has pagado por algo, además se lo has regalado
a Google y pasado mañana te saca esa herramienta o esa funcionalidad o tal y te ha hundido en la miseria. Ya. O sea, tenemos que ser conscientes. Yo no digo que no lo utilicemos, lo utilizamos, por supuesto, tenemos videollamadas, eso es evidente, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues intentamos utilizar aquellas herramientas que están a nuestra disposición que no son tan claras, o sea, que no se lo estamos regalando de una manera tan directa, que si lo quieren tener, lo podrán llegar a tener, pero se lo van a tener que currar un poquito más. Bueno. ¿Sabes? Y en marketing, en ventas es muchísimo, habéis estado comentando, en llamadas outbound, inbound, etcétera, hay muchísimos, lo habían comentado al principio, también en la mesa anterior, ¿no? Las llamadas, las esperas, las colas en atención de llamadas. Bueno, pues todo ese tipo de cosas yo entiendo que normalmente no es tan confidencial y entonces pueden hacer muy buenos reportes. Toda la parte de atención al cliente es importantísimo y eso es muy útil. Antes de acabar esta mesa, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o tenemos alguna pregunta en streaming. Y si no, ya para... Sí. Espera un momento, perdona un momento, que falta el micrófono, que si no, no te van a oír en streaming. Sí, ¿qué tal? Le quería preguntar a Natsir qué impacto prevés que tenga el uso de buscadores tipo Perplexity frente a buscadores tradicionales basados sobre todo en Google, con el crecimiento que está teniendo actualmente frente al modelo de publicidad y el SEO en el que tú estás especializado. Bueno, hemos visto que Google ha dado un golpe sobre la mesa y ha sacado el iMode hace poco en Estados Unidos ya para todos los usuarios, con la idea de competir con Perplexity y todos estos que tampoco le estaban comiendo mucho pastel. No sé si contaban un 1%, ¿cuánto eran? Al 3, no sé si era por ahí. No era prácticamente nada, ¿no? Al final es como un tren, ¿no? Tiene una inercia brutal, tiene todos los usuarios. No creo que le vaya a quitar, a menos que Perplexity se especialice o se convierta muy de nicho o cree alguna solución muy específica para un grupo de personas muy concretas. No creo que vaya... De hecho, había leído, ¿no?, que se había integrado, hay como rumores de que se va a integrar con Apple, ¿no? Para ofrecerlo como buscador por defecto. ¿Ya está? Sí, bueno, firmaron una cosa. ¿Lo firmaron? ¿Oficial? Pregúntele a Grok. No, pues no creo que le haga mucho daño, la verdad. Lo que va a hacer más daño es el iMode a la web entera, más que otros buscadores LLMs al propio Google, la verdad. Vale. Ya para terminar un poco, no hay ninguna más. Ah, sí. Bueno, a ver, sí, Rafael. Yo justo para continuar con esta pregunta y lo que acabas de responder al final, esa parte de iMode que estamos viendo ahora ya en Google, en el que tú realmente no ves un enlace al que clicar para obtener la respuesta, sino que te lo está dando ya, si basado en tu experiencia esto está impactando negativamente o cómo está impactando, mejor dicho, en el SEO, el tráfico, etcétera. A ver, lo bueno de momento es que no está teniendo mucha atracción el uso de iMode en Estados Unidos según los últimos datos. Eso no quiere decir que no lo vayan a potenciar. Yo creo que se va a quedar como una pestaña aparte hasta el día que decidan de que no sea una pestaña aparte y que sea la experiencia de búsqueda total, ¿no? Por el lado que sí que estamos midiendo, que son las SEO Overviews, que ahora sí que ya están desplegadas en España, en Francia todavía no, por ejemplo. Trabajo para grupos editoriales donde la pérdida del tráfico ha sido 40% literal. Es muy doloroso, sobre todo para todas las búsquedas que son informativas, que la respuesta es, ¿no?, todo es el top of the funnel que le llaman, ¿no? Se lo está comiendo, ¿no? Estamos planteando estrategias para solucionarlo, ¿no?, como diversificar, irnos a otros canales, cosas así, no trabajar tanto el top of the funnel, dejarle eso ya un poco como perdido. Pero sí, bien es cierto que con otras marcas lo que estamos haciendo es al revés, utilizarlo a nuestro favor. Porque lo que se está viendo es que estamos teniendo muchas más impresiones, aunque menos clics, con lo cual puede ser un canal de branding interesante, ¿no? Y el otro día lo comenté por LinkedIn, ¿no? Si la gente de PR, de marca y de comunicación están vendiendo impresiones
y los de arriba le están aplaudiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué los SEOs no podemos vender impresiones en vez de clics, ¿no? También, entonces, al final no deja de ser un poco más otro canal de marketing, ¿no? Bueno, vamos a finalizar esto, pero sí que me gustaría, por dar un poco más de turno a Rubén y a María, terminar con que me digáis 3 beneficios que tiene para la empresa, 3, 2, 1, beneficios que tiene para la empresa la implantación de la IA. Ya lo he dicho antes, o sea, costes, al final se abarata muchísimo el coste, aumento de la productividad, al final va relacionado uno con el otro, y el otro diría directamente, o sea, búsquedas de nuevos canales de venta o nuevas oportunidades de venta, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial lo que te permite es llegar un poco más allá de lo que estás llegando hasta ahora. Yo creo que el principal beneficio que encontraría es que el humano aporte mucho más valor, deje de hacer tareas automatizables, repetitivas, que realmente no aportan mucho valor. Sé que crean puestos de trabajo, pero creo que con formación y ese upskilling y reskilling que nosotros también hacemos con inteligencia artificial para las personas, precisamente se puede conseguir eso, aportar realmente valor y hacer cosas mucho más variadas y llegar a sitios y acciones que antes no podíamos imaginar por tiempo, por recursos, etcétera. Genial, pues muchísimas gracias a los 3 y un aplauso para los 3.